¿Qué tal? Te doy la bienvenida, mi nombre es Gabriel y en esta ocasión estoy resolviendo este examen final de análisis matemático 1 de la Universidad Nacional de La Matanza, que corresponde justamente a las carreras de Ingeniería Electrónica, Industrial y de Informática, que fue tomado el 2 de agosto de 2025. Ya resolvimos el punto número 1, el punto número 2 y el punto número 3. Vamos a seguir con el punto número 4. Si te perdiste la resolución de los puntos anteriores y caíste aquí desde otro lado, ¿no? Llegaste a este video por una sugerencia del algoritmo de YouTube, bueno, te dejo aquí abajo la descripción, la lista completa con la resolución de este examen completo, ¿sí? Donde estamos resolviendo paso a paso. Bien, vamos a resolver entonces el punto número 4. Repito, es un múltiple opción. Los profes ya nos marcaron cuál es la respuesta correcta, pero más allá de eso, a mí me interesa justamente resolver y discutir un poco de por qué la respuesta es esa y no otra, ¿sí? O sea, cuáles son las alternativas que yo tengo que tener en cuenta para responder. Más allá que por ahí en la opción múltiple no se entrega la resolución, entender por qué es esa la respuesta y no la otra. Bien, acá lo que nos están dando justamente es una función en la cual nos están diciendo que el límite cuando x tiende a un x sub 0 por el lado derecho, nos dicen que ese límite es igual a l, o sea, es un número real, ¿sí? O sea, que nos están diciendo de alguna forma que ese límite lateral por la derecha del punto x sub 0 es un límite finito, ¿sí? Y luego, en este examen o en este punto, nos dicen que además se sabe que existe el límite finito de la función para x tendiendo a x sub 0. O sea, la traducción de eso es, nos dicen, el límite cuando x tiende a x sub 0, ni por derecha ni por izquierda, o sea, en x sub 0, o sea, está hablando de los dos lados de la función f de x, dice existe. ¿Sí? Ese es el dato que nos dieron ahí. Ahora, acá es donde viene la clave. Si nos dieron como dato que este límite existe, ¿sí? Y justamente encima nos dijeron que ese límite es finito, entonces me están diciendo que además de que el límite exista, existe el límite por derecha de x sub 0 y también existe el límite por izquierda. ¿Está bien? Uno podría decir, bueno, pero por ahí capaz que la función no está definida del lado izquierdo. Bueno, pero acá no nos dijeron eso. O sea, estamos dando a entender que si nos dijeron que el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función existe, entonces estos dos límites laterales existen. Y obviamente, como el límite ya por la derecha nos había dado L, es evidente que si estos dos límites existen, los laterales, o sea, el límite por derecha y el límite por izquierda, deberían ser iguales, ¿sí? Porque si este límite existe y los dos laterales existen y son justamente finitos, o sea, porque este límite me dijo que era un número finito, lo dice el problema, entonces los laterales también existen y son finitos. Y como este límite había dado L, podemos concluir que el límite a la izquierda también vale n y obviamente coincide con el límite tanto a la izquierda como a la derecha de esta función. ¿Está claro? Bien. Entonces, en base a eso, hay que empezar a responder justamente cuál es la opción correcta. En este caso, no es un ejercicio donde hay que resolver algo, sino que hay que tratar de descifrar justamente los datos que me fueron dando acá, ¿sí? Y vamos a, justamente, las cosas que me están preguntando, las cosas que están afirmando, vamos a descartar. Por ejemplo, la respuesta que nos dieron los profes es que es esta. Y eso es correcto porque el límite por la derecha vale L, el límite por la izquierda, como mostré recién, vale L, entonces es igual a 2L. ¿Sí? Ahora, veamos por qué el resto de los límites, el resto de las opciones, mejor dicho, no son las correctas. Bien, vamos a esto. Acá me dicen que si calculamos la división del límite por derecha y el límite por izquierda, el resultado de esa división nos va a dar 1. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, bueno, pero si yo sé que el límite por derecha es L, podríamos calcular ahí y poner L dividido el límite por izquierda, que acabo de decir que también vale L. Entonces podríamos dividir por L, y entonces L dividido L me daría 1. Parece bastante lógico, ¿sí? Es más, la alumna que marcó esto, sí, me dijo, mira, yo creía que era esta respuesta. Pero la pregunta es, ¿por qué no es esa? Porque es bastante lógico el planteo. Bueno, porque en ningún momento en el problema nos dijeron que el valor de L era distinto de cero. O sea, nos dijeron pertenece a los reales. Bien, pero dentro de pertenencia a los reales puede ser un número positivo, un número negativo o incluso el cero. ¿Y qué pasaría si el límite
vale cero. Es finito, el límite por derecha sería cero, el límite por izquierda sería cero, pero el problema es que esto no tendría sentido, no se podría calcular porque nos quedaría cero dividido cero y la división por cero no está definida. ¿Sí? La división por cero está indefinida, por lo tanto, no, directamente esto no tendría sentido. Si el límite por el lado izquierdo o el lado derecho fuera cero, me quedaría cero dividido cero y la división, repito, por cero no está definida. O sea, matemáticamente cero dividido cero no está definido. ¿Sí? Algunos dicen no existe. Bueno, también podemos decir no está definido, no se puede calcular. ¿Sí? Entonces, evidentemente, si no se puede calcular, ¿cómo es que te va a dar uno? ¿Sí? Es más, cuando uno está calculando el límite y se genera la indeterminación de tipo cero sobre cero, al calcular el límite y generar una indeterminación de tipo cero sobre cero, evidentemente podría darte cualquier número, cualquier cosa, por eso se llama indeterminación. Pero en el caso de querer calcular aritméticamente, di 0 y 0 no está definido, no existe. ¿Sí? Por lo tanto, no te puede dar nunca, o sea, no podés decir que vale uno. ¿Está bien? Bueno, ahí está el por qué no es esa respuesta. Bien, veamos por qué no sería la otra respuesta que tenemos acá, ni esta, que son bastante parecidas. Bien, ¿por qué no sería ni esta ni esta? Bueno, veamos. Acá nos están diciendo que f de x0 más el límite, que ya sabemos que recién que valía l, dice es igual a 2l. Entonces uno podría decir, bueno, pero pará, si el límite te dio l, evidentemente esto tiene que ser igual a f de x0. Bueno, eso sí es cierto, pero siempre y cuando la función sea como, sea continua. No nos dijeron nunca en el problema que la función era continua. O sea, nos dijeron, tenemos una función donde el límite por la derecha es L, el límite en el punto, concluimos que también existía y valía L, pero nunca nos dijeron que la función era continua. Es más, no sabemos ni siquiera si existe el f de x0. O sea, no sabemos si el punto x0 pertenece al dominio. Si se fijan, no está esa información. Por lo tanto, como no está esa información, puede ocurrir dos cosas. Puede pasar de que esto exista, pero no necesariamente sea igual a L, y puede ocurrir que directamente no exista, con lo cual esto no tendría sentido y tampoco tendría sentido esto. O sea, solamente tanto este como este serían válidos si me hubiesen dicho que la función f era continua, ¿sí? Y si la función f era continua en el punto x sub 0, entonces podría garantizar de que f de x sub 0 existe y sería igual a L. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. ¿Puede pasar de que f de x sub 0 no exista? Sí. ¿Por qué? Porque nunca me dijeron que la función era continua. Podría pasar eso. Y entonces podría ocurrir que quizás el x sub 0 no pertenezca al dominio. Si x sub 0 no pertenece al dominio, evidentemente f, la imagen del x sub 0, no existe. Entonces ya no tiene sentido cada una de estas cuentas. Ahora, la otra cosa que había dicho era que podía llegar a pasar de que existiera, pero evidentemente no coincidirá con el valor de L. ¿Y cómo es que no puede coincidir? Veamos, les pongo un contraejemplo para que vean esto, ¿no? Una función que obviamente la voy a poner definida de manera partida, donde voy a poner x cuadrado para x igual a 1, distinto de 1, perdón, y voy a considerar que el x sub 0 sea el 1, y que justamente para x igual a 1 me dé otra cosa. Entonces, si se fijan, si yo calculo el límite cuando x tiende al punto que estoy proponiendo, o sea, al 1, la función alrededor del 1 correspondería a x cuadrado. Y entonces si yo calculo el límite cuando x tiende a 1, de x cuadrado me queda 1. Ese sería el valor de L. ¿Sí? Por derecha también me daría lo mismo, por izquierda me daría lo mismo, el límite existe y es coincidente con derecha e izquierda. Pero yo podría decir que si x vale 1, acá podría poner que yo 5. O sea, f de 1 existe, sí, f de 1 existe y vale 5. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? La función justamente no es continua porque al calcular el límite por izquierda y por derecha, perdón, el límite en el punto no coincide, no es lo mismo que f de 1. ¿Sí? Entonces, por ese motivo, justamente no tiene por qué darme, como dice acá, que la función en el punto más el límite va a ser igual a 2L, como lo dice acá, y tampoco puede pasar de que la función en el punto dividido el límite me dé 1. ¿Sí? Ahí puse un contraejemplo. No era necesario, vuelvo a insistir. ¿Por qué? Porque es un multiple choice. Había que marcar solamente la opción correcta, la que tenía más sentido, pero bueno, nada, quería mostrarles por qué las otras alternativas no eran. ¿Sí? Que a veces en los multiple choice o los ejercicios de opción múltiple está bueno analizar por qué uno tomaría una respuesta como correcta, digamos, diría respuesta es esta, pero también está bueno analizar por qué las otras no. ¿Sí? Sí es cierto que a veces con el medio de la presión del examen es medio complicado, pero bueno, está como alternativa. Gente,
Dejamos aquí, vamos a seguir en el próximo video con la resolución del siguiente punto. Obviamente si te gustó, dale un like, suscríbete para recibir notificaciones y nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarme. Hasta pronto.